Qué bueno que nos acompañan y en esta ocasión estaremos revisando la segunda parte de un tema un tanto controversial que tiene que ver con el Maguen David. Y hemos titulado a esta segunda parte de este estudio Maguen David, el origen. Y bueno, antes de comenzar, nos gustaría compartir con ustedes la siguiente nota. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, al estudiar este tema, hemos tratado de ser lo más objetivo posible, sin preocuparnos de un modo u otro si tenemos que cambiar algo de lo que creemos. Muy bien, como ya vimos en la primera parte de este estudio, la relación entre el lirio del valle, que en hebreo es Shoshan, y el Maguen David es muy estrecha debido a su valor intrínseco y que se ve reflejado en el uso temprano de la arquitectura judío-hebrea. En la cultura hebrea se consideraba al lirio como el más selecto entre las flores y lo utilizaron como una fuente de perfume. En la antigua poesía hebrea, el lirio era siempre un símil favorito, como un símbolo de pureza. Recordemos que el nombre Shoshan deriva de Shesh, en hebreo 6, refiriéndose a la simetría de 6 lados de la familia de los lirios. Aquí tenemos algunas imágenes de lirios, ok, aunque el que se hace referencia en las escrituras, ok, es este lirio llamado Lilium candidum, ok, este es el lirio de los valles, ok, y bueno, al usar una vista superior o frontal de la flor, como la que vemos en la imagen, no se necesita especular mucho para notar la relación tanto simétrica como simbólica. ¿Ok? Esta es una imagen de casi una vista superior del Shoshan, del lirio del valle. ¿Ok? Y bueno, podemos ver que sin mucho buscarle, realmente encontramos una relación tanto simétrica, pero también simbólica, y lo vamos a ver más adelante. Ok. Debido a esta relación que dijimos, tanto simbólica como simétrica, entre las evidencias arqueológicas que presentamos en la primera parte de esta investigación, que van desde el siglo I antes de la era común hasta el siglo X y XI de la era común, mayormente al lirio se le ve acompañado por el Maguen David. En ocasiones, en lugar de las puntas de la estrella, se usaban pétalos más anchos y en otros casos más se dibujaba el hexágono en la parte central de la estrella o en la parte externa del lirio estrella de 6 pétalos. También aparecían tanto el Maguen David como la flor estrella en la misma línea de decoración. Veamos la aparición del Maguen David y la flor estrella de acuerdo a las evidencias arqueológicas, aunque pueden ustedes echarle un vistazo en nuestra primera parte del estudio a todas las imágenes, ¿ok?, que presentamos como evidencias arqueológicas, que vuelvo a repetirlo, van desde el siglo I antes de la era común hasta el siglo X y XI de la era común. Aquí vemos el Shoshan y la estrella de David en la misma línea de decoración, como lo pueden ver aquí. Aquí, en lugar de picos, se usan pétalos más anchos en la parte externa de la flor estrella. Tenemos el Shoshan y como pueden ver, estos pétalos más anchos pues se utilizan en lugar de los picos de la estrella. En esta imagen tenemos la flor estrella delineada por un hexágono y el Maguen David plenamente identificable. Tenemos el Shoshan al centro, delineado por el hexágono, los triángulos equiláteros que son las puntas de la estrella y externamente encontramos nuevamente el hexágono. Aquí nuevamente en lugar de picos de una estrella se usaron pétalos más anchos en la parte externa de la flor, el Shoshan al centro y pétalos, 6 pétalos grandes. Ok.
en la parte externa. Para algunos estudiosos, es muy posible que con el paso de los años la flor estrella o el Shoshan se estilizara hasta quedar en la actual estrella de David, llegando un momento en que ambas se manejaban. Estos mismos estudiosos sugieren que el rey David fue cautivado por esta flor y la utilizó como el símbolo original de su sello que hoy conocemos como el Maguen David. Y aquí vemos una imagen del Shoshan, en su ambiente natural, en laderas rocosas, entre espinos, entre matorrales. El Lilium candidum se encuentra a menudo entre las espinas, ya que le gusta crecer en las laderas rocosas y en matorrales. Ver las hermosas flores fragantes de lirio, que florece a principios de verano entre las diversas espinas que entonces dominan el paisaje, es una experiencia asombrosa. Y de aquí, que dice el texto, como un lirio entre las espinas, así es mi amiga entre las doncellas. Cantares 2, 1 y 2. ¿Qué les parece? Otros usos del Shoshan o la flor estrella de 6 puntas. En los capiteles sobre los pilares del templo, de acuerdo a Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 19 y 22, y dice de la siguiente manera: los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios, y la palabra hebrea que aparece es Shoshan, que ya dijimos que Shoshan está relacionado con un lirio de 6 pétalos, y eran de 4 codos, refiriéndose a los capiteles. El versículo 22 dice: y puso en las cabezas de las columnas, tallado en forma de lirios, nuevamente Shoshan, y así se acabó la obra de las columnas. En una vista lateral de los capiteles no se apreciaría la flor estrella, solo se apreciarían 3 pétalos, pero en una vista superior de los capiteles, la figura de una estrella de 6 puntas sería evidente. Estas imágenes solamente son ilustrativas. Aquí tenemos los capiteles en la entrada del templo. Nuevamente aquí se ven con muchos más pétalos. En esta imagen es muy interesante que es un capitel encontrado en la ciudad de David, que data del 961 al 921 antes de la era común, y según lo que dice aquí esta ficha pertenece al reinado de Salomón. Y es muy interesante porque esta vista lateral labrada en roca pues muestra solamente, como ya dijimos, 3 pétalos. En una vista lateral tenemos un pétalo, 2 pétalos y en el centro el tercer pétalo, que muy interesante, es un triángulo equilátero. Así se apreciaría lateralmente los capiteles, pero como ya dijimos, en una vista superior de los capiteles la figura de una estrella de 6 puntas sería evidente. El Shoshan usado en el borde del mar de bronce, de acuerdo a Primera de Reyes 7:26, dice el texto: el grueso del mar era de un palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis. Y en hebreo aparece la palabra Shoshan, y cabían en él 2000 batos. El uso del Shoshan en la literatura bíblica. En Cantares de Salomón 2, versículo 1 y 2 dice así: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Aquí es Shoshan. Como el lirio, Shoshan, entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Wow. En Oseas 14:5, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y nuevamente Shoshan, y extenderá sus raíces como el Líbano. El uso del Shoshan en la literatura rabínica. Acerca de esta flor, un simbolismo rico y abundante se ha generado. Los rostros de los justos son como lirio, y existen solo para la redención como el lirio para el perfume. En la literatura rabínica, el lirio tipifica a Israel. Esto es muy interesante.
Y ya lo vimos también en la literatura bíblica, cuando dice en Oseas 14:5, yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio. Y la palabra lirio es Shoshan. Entonces, volvemos. En la literatura rabínica el lirio tipifica a Israel. Por ejemplo, Abarbanel decía que el rocío hace florecer el lirio, pero la lluvia lo destruye. El corazón de esta flor está dirigido hacia arriba, aunque esté entre espinas, simbolizando así la confianza en Dios que debe ser sentida por Israel en medio de todas las aflicciones. En otra parte de la literatura extrabíblica, rabínica, dice, el lirio entre las espinas se asemeja a Rebeca, a Ribca, que permaneció pura en medio de las malas compañías. También tenemos, en un Targum, dice, mientras que fue muy difícil salvar a los israelitas de los egipcios como un lirio de las espinas, sin embargo, se mantuvo fiel entre los que adoraban a dioses extraños, como los lirios mantienen su belleza a pesar de cortes y heridas. Ahora hablemos del Shoshan en la decoración interior del templo. Altamente probable, por el simbolismo que ya hemos visto, que en la decoración interior del primer templo, el Shoshan era el elemento más utilizado y también ocupaba un lugar destacado entre los adornos del rey, aunque sin significado religioso. Algunos textos que encontramos respecto a la decoración interior del templo son Primera de Reyes 6, 18 y 29, aunque también mencionamos el versículo 32 y 35. Veamos el versículo 18 y 29. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Si bien el Maguen David no era el símbolo final, oficial, absoluto y más representativo de Israel en el primer siglo, sí era común su uso cultural, como se observa en la arquitectura del primer siglo. Esto es sumamente importante, porque ya que en los días en que Yeshua el Mesías caminó sobre la tierra, este símbolo era usado comúnmente como parte de la decoración en las sinagogas en las que él se reunía cada Shabbat, y no encontramos ningún rechazo de su parte respecto a su uso. Nadie se imaginaría a Yeshua entrando a un lugar donde supuestamente se adorara a un ídolo con la forma de hexagrama. No hay ninguna razón también para suponer que fue utilizado para ningún otro propósito que el decorativo. El uso del Shoshan, de la flor y del Maguen, no tenía otro propósito que el decorativo, como lo vemos, desde el tabernáculo, el templo y en la arquitectura del primer siglo. Otras teorías del origen del Maguen David. La teoría de David Bloch. David Bloch, científico en la industria del Mar Muerto, en un blog dedicado a la sal y su uso en la historia, hace mención de un trabajo del antropólogo Anthony P. Andrew. Este antropólogo sugiere que la técnica de producción de sal por evaporación usada por los esclavos israelitas en el delta del Nilo en el 17 antes de la era común era permitiendo que a figuras de paja geométricas se les incrustara la sal. Estas formas geométricas eran principalmente cruces o cuadrados con estructuras diagonales o tangenciales para fortalecer la estructura completa. La forma más popular de construcción de paja para áreas mayores de superficie y fuerza era la estrella de David. Citamos al antropólogo Anthony P. Andrew. Ya que la toma de sal de este tipo se produjo mucho antes de la mayoría de las religiones desarrolladas de hoy en día, es bastante razonable suponer que los judíos y su interés particular en la sal y la higiene, kashrut,
más tarde utilizaran la forma de estrella también como un símbolo. Aquí hay algunas imágenes ilustrativas de este blog, ok, donde hay algunas estructuras de estrellas, como pueden ver, ok, que como explica el antropólogo, se utilizaba para obtener sal por evaporación. La sal se incrustaba en este tipo de estructuras, ok. Simbolismos que dieron lugar a su origen, al origen del Maguen. ¿Ok? También el académico James Trim sugiere lo siguiente. El Maguen David tiene 7 áreas internas. 6 son iguales, que representan a los 6 días de trabajo, y la séptima representa el día de reposo. El exterior de la estrella también dice tiene 12 lados que representan las 12 tribus de Israel. La estrella se hace de 2 dalets paleohebreos entrelazados, con la que el nombre de David era deletreado. Aquí tenemos, bueno, una imagen de cómo pudo haber sido la distribución de las tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Y aquí en estas imágenes tenemos lo siguiente. David en hebreo se deletrea Dalet, Bab, Dalet. Bab significa gancho, aunque denota juntar, unir. Así, el Maguen David fue creado juntando Dalet con Dalet. Aquí es Bab, que dijimos que denota juntar o unir, es David se deletrea juntando Dalet con Dalet. Ahora, muy interesante que en paleohebreo la figura para el Dalet es un triángulo prácticamente, ok, que era la época en la época en la que pudo haber surgido el Maguen David, entrelazando 2 Dalets paleohebreas, por supuesto, porque en el hebreo moderno esta es la letra Dalet. Pero si entrelazamos 2 Dalets paleohebreos, pues prácticamente obtenemos, ok, el Maguen David, ok, aunque uno de ellos invertido, ok, pero esta es una teoría también muy interesante, que el Maguen David fue creado juntando Dalet con Dalet. Maguen David en la menorá. La menorá, que se hizo de una sola pieza de oro, se ubica en el lado sur del tabernáculo. La construcción de la menorá se describe en detalles en Éxodo 25:31. Las ramas estaban decoradas con copas, botones y flores. Cada rama terminaba con 3 copas. Por encima de la última copa había un botón. Por encima de este había una flor. Por encima de ella había una vela, o era el recipiente del aceite. Muy interesantemente, la versión de Onkelos traduce la palabra flor como lirio, Shoshan. Nota, el Targum Onkelos del siglo II de la Era Común es una traducción del hebreo al arameo de la Torá. Es una traducción que es una interpretación al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, en esta traducción-interpretación de Onkelos, la palabra flor es sustituida por la palabra lirio o Shoshan. De hecho, qué interesante traduce la versión Nácar Colunga en Éxodo 35:31. Dice, harás un candelabro de oro puro, todo lo harás de oro batido con su base, su tallo, sus cálices, sus bulbos y dice, sus lirios salientes de él. Este lirio era el tradicional y común lirio de 6 pétalos llamado en hebreo Shoshan, que viene de la palabra hebrea shesh, que significa 6. En cada vela, en la menorá, desde una vista superior, posiblemente podría apreciarse algo como esto en la menorá del tabernáculo. O pueden ver, ok, el lirio de 6 pétalos abierto, pues representaba o quedaba en esta figura como un Maguen David. Ok.
De hecho, el investigador Uri Ophir, el autor de un libro llamado Jadegel, la bandera, que resume una investigación larga de Uri sobre los orígenes de la estrella de David, asegura que la estrella de David viene del lirio blanco, una flor que crece silvestre en Israel. La menorá en el templo contaba con una pequeña plataforma para cada una de las 7 velas, y esta plataforma estaba en la forma de capullo y la flor. Los sabios reconocieron la flor como el lirio blanco o el Shoshan. Uri Ophir mostró en su investigación sobre el origen judío hebreo de la estrella de David, que la primera estrella de David apareció en el candelabro, en la menorá, y que el candelero fue hecho por diseño divino, no por un ser humano. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que sugiere Uri Ophir, de cómo pudo haber sido la menorá en el tabernáculo. Ok, eso es una vista lateral. Y aquí tenemos una vista superior de la menorá, y nuevamente podemos ver, prácticamente se forma una estrella de 6 picos. Aquí tenemos un acercamiento. Ok, con esta vista superior también de alguna manera nos podemos dar una idea de cómo se verían los capiteles del templo. Recuerden que habíamos dicho que los capiteles del templo, ok, tenían la forma de un lirio, ok, en la parte superior. Y bueno, pues podemos darnos una idea entonces cómo se veían también los capiteles, ok. Uri Ophir incluso sugiere que ya que el tabernáculo no tenía ventanas, al encenderse la menorá por la noche, la flor creaba una sombra en forma de una estrella de David en el suelo del tabernáculo. Así las sombras de las 7 estrellas de David eran producidas y parpadeaban en el suelo del tabernáculo. Durante todos los días del tabernáculo había una menorá. En el primer templo, el rey Salomón añadió 10 menoras más para la decoración, con el mismo diseño que la del tabernáculo. De acuerdo a Rambam, las flores en la menorá eran como las flores de los pilares del templo. Este dato de Rambam es muy interesante. Ok. De aquí que dijimos que con esta vista superior de uno de los brazos de la menorá nos podemos también dar una idea de cómo se verían los capiteles del templo con esta figura. Ok. Realmente quienes han visto nuestros estudios, ya sea en escrito, video o en audio, no somos muy afectos a hacer referencia a información relacionada con la numerología. Perdón este agravio, pero me parece interesante que de acuerdo con la Parashat Behaloteja en Números 8.2 dice lo siguiente: habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y esta palabra adelante en hebreo es el mul. El mul. De aquí que Uri Ophir sugiere también que en la numerología la suma de las palabras, la suma de las letras de las palabras el mul en hebreo es 107, igual que la suma de las letras en las palabras Magen David, 107, interpretándose que la sombra de la menorá generaba 7 estrellas de David en el suelo del tabernáculo. Respecto a la menorá en el arco de Tito, las flores se ven en un momento dado en una proyección lateral, y la pregunta que haríamos es cómo se verían desde una vista superior. Es muy posible suponer que el escultor del arco de Tito haya creado un lirio que tenía 6 pétalos, de los cuales solo vemos 3 en la vista lateral. La flor estrella o el Shoshan en la vestimenta de Aarón. Altamente probable que por el simbolismo que guardaba el uso del Shoshan en la menorá y más tarde en las columnas del templo y el mar de bronce,
el Shoshan también haya sido usado en la vestimenta usada por el sumo sacerdote. Veamos lo que dice Wikipedia. La corona sacerdotal o banda para la frente, tzitz, era la placa de oro o tiara que llevaba el sumo sacerdote judío en su mitra o turbante siempre que anduviera en el tabernáculo o en el templo de Jerusalén. El sustantivo tzitz por lo general significa flor o floración, como en toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Y la palabra flor es tzitz. El término se utiliza no solo para la tiara del sacerdote, sino también para las flores talladas en los accesorios del templo de Salomón. Como ya vimos en la decoración interna, en el mar de bronce, en la menorá, en los capiteles, bueno, esa misma flor tallada es la que se utilizaba en la tiara del sacerdote. La Septuaginta griega traduce la palabra en Éxodo 28:36 y en otros lugares como pétalos, de donde deriva en castellano pétalos. Esto es lo que dice la Wikipedia. Por lo anterior, tenemos, de acuerdo a Éxodo 28:36 y 38, Aarón en su investidura como sacerdote del tabernáculo tenía que ser coronado en su turbante por la flor pura de oro, en la que santidad al Señor estaba grabado. Esta flor, o Shoshan, era el símbolo personal como sumo sacerdote representante, religioso y líder espiritual de la gente. Este símbolo personal parece que se derivó de la vara de Aarón que reverdeció y que fue puesta en el arca del pacto. No es maravilla entonces que la flor en la vara reverdeciendo se convirtió con el paso del tiempo en su símbolo o insignia personal y al mismo tiempo la señal del testimonio y pacto con Dios. Esto aparece en el libro La señal del lirio, sus raíces, significado e historia en la antigüedad por el Dr. Seheb Goldman. De aquí que también tenemos algo muy interesante. Las versiones de la Biblia, como lo son el libro del pueblo de Dios, la Nueva Biblia Española y la Biblia de nuestro pueblo, traducen Levítico 8:9 de la siguiente manera: después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra delante de su rostro puso la flor abierta de oro. ¡Qué interesante! La corona de la santidad, como el Señor había mandado a Moisés. Incluso una versión inglesa o al inglés, la Young's Literal Translation, también utiliza the golden flower, ¿ok? O la flor de oro. Una versión más en inglés, que es la Jubilee Bible 2000, también dice open flower of gold, la flor abierta de oro. Y bueno, a manera de ilustración pusimos esta tiara, ok, y bueno, las estrellas o las flores estrellas en esta parte y en esta otra parte. Bueno, en esta flor se aprecia una flor con 6 pétalos grandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Incluso Josefo en Antigüedades 3:7-3 sostiene que una gorra de lana de color azul celeste se colocó sobre el turbante blanco de lino del sumo sacerdote. Sobre este, continúa, 3 bandas de oro horizontales fueron colocadas, coronada con una decoración en forma de flor. ¿Qué les parece? El uso del Shoshan en monedas. Tenemos una imagen con un pétalo, 2 pétalos atrás, 4, 5 y el último pétalo atrás, ¿ok? Y bueno, esta primera moneda acuñada en Jerusalén durante el reinado de un gobernante judío, acuñada por Antíoco VII durante el reinado del líder macabeo Juan Hircano I. Estamos hablando del 132 al 130 antes de la era común, y es una moneda de bronce, ok.
la flor estrella en los osarios del primer siglo. También podemos ver el uso común que se le daba a la flor estrella de 6 pétalos en osarios, mayormente enmarcada por un hexágono y en ocasiones dividida en 6 triángulos equiláteros. De aquí tenemos que el uso frecuente de símbolos, figuras, relieves, etc. en el primer siglo, con motivos de decoración, eran permitidos, sin que esto transgrediera la instrucción de la Torá de no hacerse imagen alguna. Y aquí tenemos algunos osarios, aquí nuevamente, que parecen líneas, pero es una representación del Shoshan, ok, delineado el hexágono y pues claramente se ven los triángulos equiláteros. Nuevamente aquí el Shoshan, ok, otros osarios por aquí, el Shoshan y más adornos, y nuevamente aquí el Shoshan, cerrar un círculo, nuevamente el Shoshan delineando el hexágono en la parte externa. Así, todo parece indicar mayormente que la estrella de David recordaba y representaba al lirio de los valles, a la menorá, a las cabezas de las columnas del templo, al mar de bronce, a la decoración interna del templo y a la tiara del sumo sacerdote. Es fácil observar entonces que el lirio, el Shoshan, guardaba un simbolismo muy especial, que llegó a ser el adorno supremo en la cultura judío-hebrea. La palabra estrella en Amós 5:26 y Hechos 7:43. Dice el texto de Amós 5:26: Antes bien, lleváis el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Detrás de la palabra estrella al castellano tenemos la palabra hebrea kokab. Nuestra mente occidental tiende a crear una representación mental o imagen de esta palabra, y lo primero que nos viene a la mente es un objeto con lo que habitualmente representamos las estrellas, es decir, un círculo rodeado de puntas. Obviamente, para los críticos del Maguen David ya sabemos lo que les viene a la mente. Sin embargo, como lo dice el académico Jeff Benner, el pensamiento griego describe los objetos en relación a su aspecto. El pensamiento hebreo describe los objetos en relación con su función. Un ejemplo de pensamiento griego sería la siguiente descripción común de un lápiz. Es de color amarillo y mide cerca de 8 centímetros de largo. Una descripción hebrea del lápiz estaría relacionada con su función, como escribo palabras con él. Observe que la descripción hebrea usa el verbo escribir, mientras que la descripción griega utiliza los adjetivos amarillo y largo. Debido a la forma de descripciones funcionales del hebreo, los verbos se usan con mucha más frecuencia que los adjetivos. Con esto, la pregunta es si debemos interpretar la palabra estrella en Amós 5:26 y Hechos 7:43 con base a la simple representación mental que nos hacemos de la palabra. Proceder de esta forma no es lo más seguro y confiable, definitivamente. Si nos basamos en una simple representación mental, cada quien se haría una imagen de esta. Algunos pensarían en una estrella de 7 picos, otros de 8, otras de 5, otros en un simple círculo, etc. Por otro lado, la primera vez en la Biblia que se revela una conexión entre la palabra estrella y la palabra David y las palabras nación de Israel está en el discurso de Balaam. Cuando Balaam ve a la nación de Israel, dice: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Números 24:17. La pregunta que se levanta es: si hay una estrella de Renfán, como literalmente interpretan los críticos y que relacionan con el Maguen David, ¿cuál es la estrella literal de Jacob mencionada en Números 24:17? La respuesta es que no la hay.
Porque no podemos tomar la palabra estrella de forma literal, creando una representación gráfica. Sabemos que la estrella en este pasaje de Números se refiere a una persona, al Mesías Yeshua. De igual forma, en la interpretación del texto de Amós 5:26, la estrella no se está refiriendo a una estrella literal o a una representación gráfica. ¿Ok? Tanto en los escritos del llamado Antiguo Testamento como del llamado Nuevo Testamento, se hace referencia a estrellas en un sentido literal, como figurado o alegórico. Pero aquí lo interesante, pero en el sentido literal, nunca se hace referencia a un objeto con picos, y mucho menos como los críticos que quieren hacer creer que se está refiriendo al Maguen David. ¿Ok? Así, no podemos presentar a Amós 5:8 y Hechos 7:43 y tomar la palabra estrella de manera literal, formándonos automáticamente la representación mental del Maguen David. Ya sea en hebreo como en griego, las palabras que se usan para estrella o estrellas denotan astros, personas, gobernantes, pero nunca se hace referencia a una imagen de un objeto con picos. En Génesis 15:5 las estrellas hacen referencia a la descendencia de Abraham, en Isaías 14:13 a gobernantes, en Job 38:7 a ángeles, en Judas 13 a hombres inestables, en Apocalipsis 1:16 a hombres fieles o mensajeros. Así, no es una buena técnica interpretativa el entregarse a asociar automáticamente la estrella de David con la estrella mencionada en el libro profético de Amós y del libro de Hechos. Este pasaje necesita ser analizado históricamente, culturalmente, religiosamente y exegéticamente antes de usarlo como evidencia de un supuesto origen pagano del Maguen David. La inmensa mayoría de las enseñanzas en contra del Maguen David desafortunadamente penden de un hilo. Y este hilo es la relación Amós 5:26 y Hechos 7:43. La estrella de David y el hexágono de Saturno. Se presupone comúnmente que el hexágono desde la antigüedad representa la maldad, lo pagano y maligno, ya que lo relacionan con el hexágono de la adoración a Saturno. De aquí que los críticos dicen que ya que la estrella de David es una estrella con base en el hexágono, evoca los espíritus de la esfera de Saturno. Y efectivamente, en Saturno se forman por tormentas esta figura. Es un hexágono, efectivamente. Sin embargo, el llamado hexágono de Saturno fue descubierto apenas por el Voyager 1 en la década de los 80 y confirmado en el 2006 por la sonda Cassini. Los críticos de la estrella argumentan que los 6 picos formados por 6 triángulos equiláteros y el centro formado por un hexágono revela el número de Satanás y el número de la bestia 666. Si este es el caso, a cada figura de estrella de 6 picos o de forma hexagonal presente en la naturaleza y en las actividades diarias, se le debería de aplicar este mismo criterio. Lo anterior es absurdo. ¿Ok? Aquí está el llamado talismán de Saturno. ¿Ok? Teofrasto Paracelso revivió en el siglo VI la antigua doctrina de los talismanes, que afirmaba ser capaz de utilizar con éxito en el tratamiento de enfermedades y accidentes. Esta doctrina médica, derivada de la Kabbalah, o tradición secreta de los rabinos judíos, se dice que está tomada de las antiguas ciencias ocultas de Caldea y Egipto. Pero se dice. Y aparte, este talismán de Saturno pues surgió hasta el siglo VI, ¿ok? Las teorías que lo interpretan, esto es al Maguen David, como un signo planetario de Saturno, son puramente y altamente especulativas. En la enciclopedia judía bajo el tema de Maguen David tenemos lo siguiente. Es de destacar además que el escudo de David no se menciona en la literatura rabínica.
El Maguen David, por lo tanto, probablemente no se originó con el rabinismo y el judaísmo oficial y dominante durante más de 2000 años. Interesante, ni siquiera ahí se originó. En los papiros de magia de la antigüedad, pentagramas junto con estrellas y otros signos se encuentran con frecuencia en los amuletos que llevan los nombres judíos de Dios, Sebaot, Adonai, Elohai, y que se utilizan para evitar la fiebre y otras enfermedades. Curiosamente, solo aparece el pentáculo, no el hexagrama. En el gran papiro mágico en París y Londres hay 22 signos de lado a lado y un círculo con 12 signos, pero ni un pentáculo ni un hexagrama, aunque hay un triángulo quizá en lugar de este último. En las muchas ilustraciones de amuletos dadas por Puch en su Magia Egipcia, un libro, no aparece ni un solo pentagrama o hexagrama. Como podemos ver, ni en los papiros mágicos, ni en las fuentes más antiguas de la magia judía aparece el hexagrama, sino que comenzó a figurar como un signo mágico a partir de principios de la Edad Media. ¿Origen mesopotámico sumerio? Debemos saber que decir Mesopotamia significa hacer referencia a un crisol de culturas. Esto es, sumerios, acadios, Babilonia, Asiria, Persia. La Mesopotamia antigua es la tierra comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. Comúnmente se presupone un origen del Maguen David muy antiguo, oculto, maligno, trazados desde la época de la cultura sumeria. Estamos hablando del 4000 o 3200 antes de la era común. Sin embargo, en la mitología mesopotámica no manejaban el hexagrama como comúnmente se presupone y se enseña aparte, ni en el arte, ni en la arquitectura o en la religión. Para nuestra investigación nos dimos a la tarea de revisar listas de deidades mesopotámicas, sumerias, acadias, babilónicas, asirias, caldeas, etc. No solamente las listas de deidades, sino sus símbolos asociados y su iconografía. Esto es la descripción de las deidades representadas en imágenes artísticas, así como de su simbología y los atributos que identifican a los personajes representados. También ampliamos nuestra búsqueda tanto en la web como en libros electrónicos de imágenes de tablillas, estelas, sellos cilíndricos, artefactos, muros, petroglifos, etcétera, de las deidades mesopotámicas. El resultado que tenemos es que en todo el panteón mesopotámico, incluyendo la cultura sumeria, acadia, asiria, persa, babilónica, etc., no existe un dios estrella, mucho menos la adoración a un hexagrama. Desafortunadamente, algunas imágenes como las que a continuación presentaremos rayan en el sensacionalismo, esto es, con tendencia a producir sensación y emoción en el ánimo, despertando interés, etc., pero con poca objetividad, sobrepasando los parámetros de la honestidad académica. Vean las imágenes. Es increíble cómo las manipulan, cómo las usan, que según nuestra apreciación rayan en el sensacionalismo. Ok. Aquí algunos links de sitios a los que nos referimos en nuestra investigación. Cuneiform Library, ok, una librería de escritos cuneiformes, de tablillas sumerias mesopotámicas, Sumerian Artifacts, The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature, ok, el cuerpo electrónico de literatura sumeria, un listado de todas las deidades sumerias, y etcétera. Aquí vemos todas los links, a los que accedimos. Un libro de ellos también que consultamos se titulado Los Sumerios, un fragmento del capítulo 4 titulado Religión,
teología, rito y mito, tenemos lo siguiente. El panteón sumerio era concebido funcionando como una asamblea con un rey a la cabeza. La más importante asamblea consistiendo en 7 dioses y 15 dioses conocidos como los dioses grandes. El panteón sumerio estaba dividido en deidades creativas y no creativas. Los dioses sumerios, como son ilustrados gráficamente por los sumerios, eran enteramente antropomórficos y eran concebidos como humanos en acciones, forma y pensamiento. Ok, este libro también tuvimos acceso a él. Ok, aquí encontramos una estela de piedra del rey asirio Asurbanipal II de Nimrud, que se encontró en el norte de Irak, que data aproximadamente del 883 al 859 antes de la era común. Este monumento muestra al rey adorando a los dioses principales en forma simbólica, incluyendo Samas, cuyo símbolo es el disco alado. Pero pues nunca encontramos un hexagrama. Estas son algunas evidencias de que nos agarramos revisando toda la iconografía, la simbología, todas las deidades, y nunca encontramos el hexagrama o el Maguen David como comúnmente se piensa y se enseña. Por ejemplo, aquí tenemos un símbolo para Saturno, en la iconografía sumeria, pero pues es una estrella de 8 picos, una media luna. Baal, es una estela dedicada a Baal. Estos son algunos ornamentos asirios, algunas tablillas, más tablillas, escaneadas, por supuesto. Tablillas, aquí tenemos una estrella con una media luna, pero es una estrella de 8 picos, como esta que está aquí, la media luna, el sol, la estrella, luna, nuevamente luna, el sol, la estrella. Aquí algunas representaciones de soles y planetas en el arte neolítico en rocas, como pueden ver. Vean todas las representaciones que hay. Nunca hay un hexagrama, como se presupone, como se enseña. Igual en arte egipcio, estrellas de 5 puntas. Como pueden ver, es una iconografía de estrellas en la cultura sumeria, como está aquí, o con círculos para planetas, o estrellas, pero de 8 picos. Ahora, aquí viene algo interesante. La estrella de David en sello sumerio BA 243, en honor o en favor de la honestidad académica, tenemos la responsabilidad ineludible de hablar acerca de un sello sumerio en específico, y es el sello BA 243. Este es el sello. Les presento al sello BA 243. Y pueden notar aquí algo muy interesante. Un círculo y efectivamente con 1, 2, 3, 4, 5, 6 picos. ¡Wow! Esto podría ser una evidencia. El autor Zacarías Sitchin dedicó un número de páginas en su libro El 12º planeta discutiendo y analizando esta representación. Sitchin sostiene que esta representación muestra nuestro sistema solar con los diversos cuerpos celestes en sus tamaños relativos. Podemos ver los 9 planetas que conocemos hoy en día, suponiendo que Plutón es también un planeta, y la Luna, ya que civilizaciones antiguas también sostenían que nuestra Luna era un planeta, el Sol y un 10º planeta que aún tenemos que localizar. Esto es lo que dice Zacarías Sitchin. Aquí está con las tablillas, en las traducciones, en las interpretaciones. Pero él lo ve como este es el Sol y planetas. Pero nunca un dios de 6 picos, un hexagrama, un dios sol. O sea, no es el sentido de la tablilla según Zacarías Sitchin.
Aquí nuevamente esta representación aparentemente del sistema solar, ok, de la tablilla BA243, debido a que no hay otra representación o patrón similar. O sea, hay muchas tablillas, pero no hay una igual que esta, es la única, ok, y con esa representación peculiar. Debido a que no hay otra representación o patrón similar, podemos a lo menos decir que este símbolo es puramente incidental, casual, para el tema del origen del Maguen David. Este sello no se puede considerar como prueba suficiente del origen del Maguen David, en lo absoluto. La representación para la mayoría de los académicos es que está representando el sistema solar, no que esto fuera un dios, ¿ok? Y aparte, como dijimos aquí, es prácticamente podemos tomar esta tablilla y esta representación peculiar como puramente incidental, ya que no aparece en ningún otro lado, es la única tablilla. Ok, tal vez los personajes que aparecen sí, pero esta representación es la única. Por eso nos atrevemos a decir que es puramente incidental, casual, para el tema del origen del Maguen David. Acerca de Zacarías Sitchin tenemos: educado en el mandato británico de Palestina y licenciado en Historia Económica por la London School of Economics, conocía en profundidad el hebreo clásico y el moderno y leía el sumerio, así como otros idiomas antiguos del Oriente. Es algo de Zacarías Sitchin. Lo interesante es que nunca Sitchin relacionó el símbolo de la estrella con una deidad, ni mucho menos con la estrella de David. Y no lo hizo porque ya vimos que no hay un dios estrella en la religión mesopotámica. ¿Ok? Por otro lado, y a diferencia de Sitchin, para algunos académicos como Michael Heiser, doctor en filosofía, Biblia hebrea y lenguajes semíticos de la Universidad de Wisconsin-Madison, la inscripción de esta tablilla no habla acerca de planetas o astronomía. Y bueno, vamos a ver lo que Michael Heiser nos dice de esta tablilla. Aquí vemos una inscripción que llamaremos la línea 1. Aquí vemos otra inscripción que es la línea 2. Aquí vemos esta línea que se repite. La línea 1 se repite aquí. Y tenemos una inscripción que llamaremos la línea 3, esta parte. Y dice un documento: el sello está transliterado y traducido en la publicación principal de la publicación del Museo, de Berlín, de su colección de sellos, por el erudito mesopotámico Anton Mordgat, en la página 101. La traducción es: en la línea 1, esta línea 1, aparece la palabra Dubsigá. Es un nombre personal de aparentemente una persona poderosa. En la línea 2, que es esta, aparece la palabra Ilat, que es otro nombre, esta vez tal vez el dueño del sello. Y la línea 3, que es esta parte, dice tu siervo. La inscripción completa sería Dubsigá Ilat, tu siervo. Nuevamente, nada en la inscripción sugiere algo remotamente que ver con la astronomía o planetas. Igualmente, mucho menos con el Maguen David. Creemos que es muy atrevido de los críticos declarar que la estrella era usada por los sumerios como parte del culto a los dioses y como talismán de protección. Las investigaciones deben de ir más allá de simplemente leer a David Icke o tener solo como referencia la biblioteca Pleiades o el sitio Scotnet. Se argumenta que Salomón introdujo el Maguen David como resultado de su apostasía. Sin embargo, como pudimos demostrar, aunque Salomón siguió a Milcom, a Astoret y a Moloch, de acuerdo a 1 Reyes 11:4-9, esto no prueba que la estrella se haya relacionado con estos
dioses. En el panteón egipcio no hay tampoco un dios estrella o algo que se asemeje al menos al Maguen David. No hay algo parecido al Maguen David en toda la iconografía y símbolos relacionados con sus deidades. Lo que abundaba era la decoración con estrellas de 5 puntas que simbolizaba una forma completa de resurrección y glorificación de los que habían muerto. Ak era el nombre de esta estrella de 5 puntas. Aquí la tenemos. Los egipcios eran resurreccionistas, creían que cuando morían iban a renacer como estrella, como un Ak, en el reino de Osiris. Ok, nuevamente tenemos aquí a Ak, una estrella de 5 puntas, toro, decorado con estrellas de 5 puntas. La pregunta es ¿en dónde están las supuestas evidencias del origen sumerio pagano del hexagrama y del Maguen David? ¿Dónde están? Son solo especulaciones y es muy riesgoso construir enseñanzas sobre especulaciones. Ahora, yo sé que ir de especulaciones, pero hasta manipular las imágenes, ok, y darlo por sentado y por hecho y ser dogmáticos en cuanto a un origen pagano en Sumeria o con los mesopotámicos, la verdad es muy atrevido. Ok. ¿Cómo pudo haber llegado el Maguen David a otras culturas? Es un hecho. De tanto que leí, tantas fuentes que revisé y tantas imágenes, es un hecho que se han encontrado hexagramas en otras culturas que datan antes del siglo I de la era común. Así, una pregunta muy válida que se levanta delante de nosotros es, si el Maguen David es un emblema judío hebreo, ¿cómo puede aparecer en otras culturas como la India, Asiria, en Japón, etcétera? La Wikipedia dice lo siguiente: el hexagrama se utiliza en contextos históricos, religiosos y culturales, por ejemplo, en la identidad judía, el hinduismo y el ocultismo. La estrella de 6 puntas también se ha encontrado en diagramas cosmológicos en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Las razones detrás de la aparición común de este símbolo en las religiones índicas y occidente son desconocidas. Una posibilidad es que tienen un origen común. Y aquí está lo interesante. Este origen común que menciona la Wikipedia es lo que nos podrá dar la respuesta del por qué aparece el Maguen David en otras culturas. Como resultado del exilio del Reino del Norte o de las 10 tribus por Asiria en el año 721 antes de la era común, las tribus llegaron a Afganistán, China, Japón, India y hasta las costas más lejanas. En nuestra opinión, es por eso que en estas culturas encontramos rastros o claras señales de pasado israelita. Con el tiempo Israel disperso se gentilizó y el símbolo se paganizó y fue copiado, y con el tiempo fue usado para otros fines, perdiéndose el origen y el verdadero significado de este. Otra forma pudo haber sido a través del intercambio comercial en la época de David Salomón. La estrella fue vista y adoptada por otras culturas, atribuyéndole poderes especiales, generando leyendas, ¿ok? Como que sanaba y que era para sacar espíritus. Estas leyendas pudieron haber sido no precisamente judías. Otros símbolos que se han paganizado, otro símbolo que fue paganizado fue el zodiaco, el Mazarot. Actualmente está ligado a la hechicería, la adivinación, el espiritismo, etc., sin que su origen sea pagano. Esto es, cuando hablamos del Mazarot, comúnmente traducido como zodiaco, no estamos hablando de las falsas afirmaciones de los astrólogos paganos y el misticismo ingenioso de la astrología que condena a Dios, sino más bien un testimonio único y verdadero del plan de Dios, según se revela en las estrellas y las constelaciones del cielo. El arco iris, actualmente usado como símbolo del movimiento gay y lésbico, igualmente, sin que su origen sea pagano. ¿Ok? Conclusiones. Respecto a evidencias de un supuesto origen pagano antes del siglo I, antes de la era común, se presupone
un origen pagano muy antiguo del Maguen David, con cuna en la cultura sumeria, egipcia, persa, etc. Sin embargo, una vez revisadas las deidades de estas culturas con sus iconografías y símbolos relacionados, podemos con seguridad concluir que son meras especulaciones. No encontramos ninguna evidencia arqueológica que lo demuestre. Respecto a evidencias de un supuesto origen pagano a partir de la Edad Media, y hablando de la Edad Media, es del siglo V al siglo XV, de la Era Común, tenemos. Los críticos presentan como pruebas del origen supuestamente pagano del Maguen David su uso en la masonería, iluminismo y el cabalismo. Esas son las pruebas que presentan del origen pagano, presentando esas evidencias de la masonería, del iluminismo y del cabalismo. Sin embargo, el área de oportunidad se presenta en que al querer probar el supuesto origen pagano del Maguen David, presentando la mayoría de las evidencias a partir de la Edad Media, es como tratar de probar que el arco iris tiene un origen pagano, presentando evidencias a partir de la adopción de este por el movimiento gay y lésbico de finales de los 70. Así de sencillo. Cualquier evidencia que se presente y que sea posterior al siglo I de la Era Común es un anacronismo para el estudio del origen del Maguen David. Esto es, el contexto de la investigación está fuera de tiempo y contexto histórico y cultural. La Edad Media no es el mejor punto de partida para emprender la búsqueda del origen del Maguen David. Pensemos, los críticos del uso del Maguen David tajantemente citan Deuteronomio 4:15 para fundamentar que no se debe usar ninguna imagen, incluyendo por supuesto el Maguen David. Sin embargo, en primera instancia, el texto hace referencia al uso de imágenes como objeto de adoración y servicio. Ya vimos que en el primer siglo era muy común las imágenes, con el objetivo con objetivos decorativos, Si no se dimensiona correctamente este texto de Deuteronomio 4:15 y la interpretación se pone entre los parámetros correctos, los críticos tendrían que privarse del uso de billetes, porque traen imágenes, monedas, material didáctico para niños, porque mayormente usan personajes que animales, personajes de caricaturas, fotos, documentos oficiales con el sello del país, porque pues trae una imagen de una serpiente, en el caso de México, un águila, el águila devorando una serpiente. De todo eso nos tendríamos que privar. También de emplearse en empresas por el uso de logotipos e insignias. Esto es absurdo. Propuestas con sentido. No se trata de defender a capa y espada, sin sentido, solo por emociones o, como dicen por ahí, simpatía con el sionismo. Se trata de aportar y dejar a disposición de los estudiantes de las escrituras una investigación de seriedad y objetividad investigativa y académica. En ocasiones, sin darnos cuenta, podríamos estar pisando terrenos del sensacionalismo al no tener una investigación seria respaldando cierto tema. La mayoría de las veces habrá métodos más seguros de interpretación que la simple especulación. Realidades. La estrella de David había sido usada y aceptada en las sinagogas en los tiempos en que Yeshua caminó sobre la tierra. Yeshua asistía a estas sinagogas y los textos muestran que nunca mostró rechazo a este símbolo. Lo mismo en el caso de Pablo y el resto de los apóstoles. Como ya dijimos, la relación entre el lirio del valle, el Shoshan y el Maguen David es muy estrecha debido a su valor intrínseco. Esto se ve reflejado en el uso temprano de la decoración de la menorá en el tabernáculo, en la tiara del sumo sacerdote y más tarde en la arquitectura, además en la decoración del templo sagrado y en las sinagogas. Concluimos finalmente que con toda seguridad, lo menos que podemos decir es que el origen de la estrella de David tiene mucho más raíces en la cultura revelada por Dios a Israel que fuera de ella. En el Centro de Estudios Fe Bíblica permaneceremos humildes con una actitud de estudio e investigación sin pretender tener la verdad absoluta. Gracias a todos.